Hola niños, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que ustedes se encuentren muy bien en casita. Hoy vamos a recordar un tema que ya habíamos visto con anterioridad y se trata sobre el tema de las noticias. ¿Qué es una noticia? Muy bien, vamos a comenzar. Este tema es muy importante y va ligado al tema que habíamos visto con anterioridad de los medios de comunicación. De los medios de comunicación nacen lo que son las noticias. Bien, niños, pero para empezar, ¿qué es una noticia? Pues bien, la noticia es un tipo de texto que cuenta un hecho de interés de la actualidad y generalmente esta noticia se difunde en diferentes medios de comunicación como la radio, el periódico, la televisión, el teléfono o el internet. ¿Cómo se transmite la noticia? Pues bien, a través de los medios de difusión masiva. Por eso el día de ayer lo recordábamos que estos medios eran los que utilizaban las personas para transmitir una idea. Por ejemplo, tenemos un medio de comunicación por donde se transmiten las noticias que es el periódico. Otro medio de comunicación por donde se transmiten las noticias es la televisión. Otro es el uso del teléfono o el celular y también por el correo postal o por las cartas. Son medios donde nosotros podemos encontrar una noticia. Bien, niños, pues principalmente quiero decirles que la noticia es un estado puro donde está dada por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico, trascendental, pero sobre todo la noticia siempre tiene que ser reciente. Recuerda que todas las noticias deben de ser recientes, no puedes transmitir una noticia que ya pasó hace un tiempo porque entonces ya no sería noticia. Simplemente sería un acontecimiento lejano. Bueno, entonces nosotros podríamos resumir que una noticia es todo aquel hecho novedoso, reciente y que resulte de un interés para los lectores o, en este caso, televidentes también. O dicho de otro modo, una noticia es un acontecimiento sorprendente, estremecedor, trascendental y como ya te he repetido, sobre todo debe de ser muy, muy reciente. Muy bien, niños. Ahora, nosotros antes de ver uno de los ejemplos, vamos a hablar acerca del periódico. El periódico para mí es uno de los principales medios por donde se transmiten las noticias. ¿Por qué? Porque en el periódico puedes encontrar características que las noticias nos pueden ofrecer. Como textos informativos, todos estos periódicos nos van a decir noticias que deben de tener veracidad, es decir, que los hechos tienen que ser reales y tienen que tener un respaldo y una fuente. Así podemos verificar si es real. También deben de hablarnos con claridad, es decir, que los hechos deben de ser lo más coherentes y autorizados por las personas que a veces son entrevistadas dentro de estos periódicos. Deben de ser breves. Las noticias, el hecho de que una noticia pueda ser contada tiene que ser de manera corta, precisa y breve para que el lector no se aburra. Deben de ser actuales, los hechos deben de ser actuales y recientes, deben de ser novedosos. Estas noticias deben de tener sucesos que deben de ser nuevos y no deben de ser raros. Tienen que tener un interés humano. La noticia debe de ser capaz de producir una respuesta afectiva o emocional a los receptores o a los lectores. Quiere decir que las personas se deben de emocionar con lo que están leyendo. Y también tienen que tener un tema en especial. Las noticias deben de estar relacionadas con ciertos ámbitos que a nosotros los seres humanos nos resultan atractivos en sí mismos, como pueden de ser los avances científicos, temas políticos, temas de deportes, temas sociales y también deben de ofrecer un servicio. ¿Por qué? Porque una noticia puede percibirse en tal como una función de un servicio que se está prestando para tomar una mejor decisión.
Actualmente las noticias nosotros las podemos identificar por medios digitales. Como tú te darás cuenta, el mundo va avanzando todos los días y ahora es importante que tú sepas que las noticias ya se pueden transmitir por medio del uso del Internet. Los medios de difusión en anterioridad pues se ocupaba a través de la televisión, que era el medio donde las noticias se daban más a conocer, pero ahora quien ha dominado el tema de las noticias y de su difusión, pues son en efecto esta herramienta a la que nosotros llamamos Internet, redes sociales, correos electrónicos, mensajerías de chat, en fin, blogs, todos estos nos dan muchas noticias día a día. Como tú puedes ver, pregunta en tu casa cuál es el medio por el que tus papás, tíos, tías, abuelitos o abuelitas se enteran de estas noticias. Muy bien, ahora sí, lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. ¿Cuáles son las partes de una noticia? Nosotros vamos a tener tres partes principales. La primera va a ser el titular o el título. Después va a tener una entradilla o también se le llama LED. En esta entradilla tú vas a decir qué pasó, a quién le pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó y por qué se está dando a conocer esa noticia. Y por último, el cuerpo de la noticia que nos va a decir los datos o el orden en el que sucedieron todos los hechos y los detalles en específico. Bien, el titular nos va a destacar lo más importante de una noticia, es el título, y lo vas a identificar porque tiene letras más grandes. Después vas a ver una entrada que es un resumen de la noticia y responde a las preguntas básicas que se te dieron hace un momento. Y por último, el cuerpo, que es el texto de toda la noticia y que narrará los acontecimientos en el orden de importancia, desde el primero hasta el más importante. Esas son las características principales de una noticia. Muy bien, vamos a ver las partes de una noticia. Tenemos aquí un titular y dice: muere Gabriel García Márquez, un genio de la literatura universal. Después viene un subtitular que se puede ver aquí con letras pequeñas. Aquí se están respondiendo qué, quién fue, en dónde sucedió, por qué sucedió, qué pasó. Y aquí el cuerpo pues sería todo lo que se te está describiendo en esta noticia, desde lo más importante hasta lo menos importante. Y también vas a poder tú encontrar, aquí se te están señalando titular, subtitular o entradilla, el cuerpo, y también podrías tú identificar en algunas noticias que se te va a presentar alguna imagen o alguna fotografía. También es importante identificar estas fotografías dentro de las noticias. Aquí se te va a poner un ejercicio muy facilito. Dice: anota en los recuadros los nombres de las partes de las noticias. Bien, dicen: descubren hallazgo histórico. Descubren ciudad más antigua de Europa. Y viene con letras más grandes que todas las demás. Después dice por aquí: los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Y por último viene un recuadro de color azul que dice: un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Posteriormente, luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes que las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Bien, aquí, ¿qué nos están pidiendo? Nos están indicando que identifiquemos tres
de las partes de la noticia. En primer lugar, pondríamos el titular. ¿Por qué me doy cuenta que este es el titular o el título? Porque simplemente las letras son más grandes, son de otro tamaño y están remarcadas en negritas. Debajo del titular siempre debe de estar el LED o la entradilla, que son estos y responden a las preguntas básicas que se te dijeron con anterioridad. Y por último está el cuerpo de la noticia, que aquí me está describiendo todo lo que ha sucedido. En esta noticia no encuentro alguna fotografía, pero en otras noticias sí las vas a encontrar. Las fotografías no necesariamente tienen que estar incluidas, sin embargo, ayudan mucho a que el lector se dé una idea de lo que se está hablando o de lo que se está dando a conocer. Pues bien, niños, ¿qué vas a hacer tú el día de hoy? Yo necesito que tú escribas en tu cuaderno las siguientes preguntas y me las contestes. Con base en lo que yo te he mencionado y en los videos que tú has visto el día de hoy, quiero que me respondas: ¿qué es una noticia? Y también, ¿cuáles son sus partes? ¿Cuáles son las partes de la noticia? Recuerda que son 3, menciónamelas y por favor vas a tener que tener una actividad más donde vas a tener que dar a conocer qué es una noticia y cuáles son sus partes en un pequeño video de no mayor duración, a 1 minuto y medio, que me lo vas a subir por el Classroom. Recuerda que por ahí voy a estar observando qué aprendiste y cómo lo compartes con tus compañeros. Recuerda que la próxima vez que nos veamos por medio del Meet, por ahí vamos a estar reafirmando lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Yo espero que tú te des cuenta que la noticia es importante de nuestro día a día y esperemos que nos volvamos a ver mañana para seguir aprendiendo cosas nuevas. Si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber y por ahí te voy a estar ayudando. Saludos, niños, y pórtense muy, pero muy bien.